Me da mucho gusto poder platicar al respecto con Fernando Belauzarán, columnista del Excelsior, pero además analista político, una de las grandes plumas y de las grandes voces en este país. Fernando, qué gusto tenerte en este espacio. Muy buenos días. No, el gusto es todo mío, Erika. Un fuerte abrazo a ti, a Jonathan, a tu auditorio. Fernando, ¿qué está causando esta polarización que tiene el presidente constantemente, estos enemigos a los cuales señala constantemente? Incluso se ha lanzado en contra de los partidos de oposición, en contra de Xóchitl Gálvez. ¿Qué efecto está teniendo en nuestro país? Bueno, lo que está queriendo hacer el presidente es regresar al poder omnímodo, al hiperpresidencialismo autoritario que el país vivió durante más de 70 años. Ese es el modelo que quiere, un presidente que pueda controlar a los otros poderes, no tenga ningún tipo de contrapeso ni equilibrio, porque él dice: yo encarno la voluntad del pueblo, la mayoría está con nosotros, que nadie se oponga a nuestra voluntad, pues, y a la voluntad que concentra el presidente. Ese es un poco el tema, lo que me parece que además lo hacen con mucho descaro. Quieren regresar también a esto en donde se acaben las alternancias una vez que ellos tengan el poder. Quiere el carro completo, lo ha dicho claramente. Quieren ser hegemónicos estructuralmente, como antes, en donde las elecciones pues prácticamente eran solamente un trámite, pero el poder ya lo tenían y no lo iban a soltar, porque además juegan con todas las cartas marcadas. A ese es el sistema al que queremos regresar un poco. Yo diría, es como el viejo régimen, pero con un agravante, y el agravante es el militarismo, ¿no? Ahora, en un año electoral como el que estamos viviendo, ¿cuáles son los riesgos justamente de este llamado del presidente a votar carro completo, que todo el legislativo sea de su partido, que todos los gobiernos locales sean del mismo color, del mismo partido? ¿A dónde nos llevaría? Sí, bueno, precisamente ellos quieren recuperar esa hegemonía de un partido oficial, pero también hay que decir que hay ciertas diferencias. Una es que sí está construyendo algunas bases para generar una especie de maximato, para que el presidente incluso sea obediente al poder fáctico del expresidente. Lo vimos, por ejemplo, en la Ciudad de México. La candidata oficial tenía un precandidato que ganó incluso por amplísimo margen la encuesta, pero el presidente decidió poner por discrecionalidad a la suya. ¿A quién le va a deber el cargo? Bueno, yo creo que van a perder la Ciudad de México, pero si Clara Brugada se alzara con el triunfo, pues se lo debería al presidente, y él está buscando soldados en todos los espacios. Ya por primera vez en la historia del país, una ministra o un ministro de la Suprema Corte es designado por dedazo presidencial. Eso también te habla de esta colonización de los poderes, y qué te digo de los órganos autónomos, en donde el único que no quiere cambiar es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque ya la tiene. Tiene una empleada que era dirigente de su partido, está ahí, entonces ese no le genera problema, pero toda instancia que no controla la quiere desaparecer o la quiere someter. Esa es la lógica que tienen, y con eso van. Y claro, regresar a un país monocromático. ¿Te acuerdas que antes un municipio que ganaba la oposición era prácticamente una excepción, ¿no? Lo que pasaba en Juchitán, mejor en algún otro lugar, eran municipios contados, pero tenían ellos el control total y iban a elecciones un poco parecidas a las que vamos a una elección de estado que no se oculta. Quien está haciendo, y lo están viendo en Veracruz, quien está haciendo campaña por el partido oficial es el presidente. Él es el que hace la propuesta: vamos a hacer esto con las pensiones, y nada más. La candidata oficial solamente repite lo que dice el presidente. El presidente es el candidato en buena medida. Y no solo eso, están usando los programas sociales, están usando todo de manera descarada. Esta es una elección de Estado como no vivíamos desde por lo menos desde 1991.
Fernando, ¿cómo amenaza esto las libertades de los ciudadanos? Porque pues tal vez habrá quien diga, pues mira, que gobierne el que quiera, como sea. Sin embargo, los efectos que esto tiene en la vida cotidiana de las personas. Hemos visto cuando el presidente se lanza contra los medios de comunicación y lo hemos señalado en este espacio. A ver, ¿cuál es el efecto? Pues que los medios de comunicación se vuelvan medios a modo, difusores de las acciones gubernamentales y que la gente pierda el derecho a informarse. Es decir, hay una consecuencia en la libertad de las personas de poder acceder a la información que prefieren a través del medio que prefieren. Si hay una cuenta que se le pasa finalmente al ciudadano. ¿Cuáles son las libertades que están siendo amenazadas con estas posturas gubernamentales? No, tienes toda la razón. La primera es la libertad de expresión. Llegamos hace poco a un exceso que no se veía ni en el viejo régimen, porque sí es el viejo autoritarismo, pero de una manera más rupestre. Antes cuidaban un poquito más las formas, estos de ninguna manera cuidan las formas. Yo no recuerdo a nadie que haya amenazado públicamente a directivos de los medios de comunicación. O que pida su renuncia. Exactamente, llegan y dicen, no les creo que no puedan controlar a este comunicador. Y lo dice con desparpajo en su conferencia de prensa. Eso es una amenaza a los dueños de los medios de comunicación, como nadie. Y obviamente tienes toda la razón, Erika, hay una autocensura de los propios medios para no confrontarse con el presidente, que tiene y controla la propaganda gubernamental de una manera completamente discrecional, ¿no? Todo lo que se quejaban cuando era oposición, lo reproducen y de manera corregida y aumentada en el poder, ¿no? Sí. Y lo que ellos quieren son un gobierno faccioso donde toda la institucionalidad sea facciosa. Quieren la institucionalidad al servicio del partido oficial, que no haya ningún espacio de neutralidad, ningún espacio de autonomía. Eso es, por supuesto que eso es ir contra las conquistas democráticas del pueblo mexicano, que vaya que costaron trabajo, pero si ellos se sirvieron de la democracia para acceder al poder, ahora la democracia les estorba para conservar el poder. Bueno. Por eso es lo que está en juego en las próximas elecciones. ¿Qué tipo de país queremos? Un país autoritario, en donde incluso ya esté conculcado el derecho de los ciudadanos a elegir a sus gobernantes, o sostenemos una democracia que por supuesto debe profundizarse, extenderse, perfeccionarse, ¿no? Eso es lo que está en juego en la elección. Bueno, ellos mencionan luego, Fernando, que es el lado correcto de la historia. Yo no he entendido qué es el lado correcto de la historia. Yo nomás me quiero ir a lo inmediato, Fernando. En los últimos 3 días, y no es defensa de nadie, yo la verdad nunca me ha interesado defender ningún color, pero a ver, en los últimos 3 días, Fernando, han asesinado a 3 candidatos o aspirantes de la oposición. Ojo, ¿qué te dice esto en enero, Es apenas el primer mes de este 2024 año de elecciones. Bueno, es el elefante en la sala. Y de verdad, la participación del crimen organizado en las elecciones ha ido en aumento. Se han empoderado política, económica y territorialmente. Eso es algo indudable. Por eso ha crecido tanto la extorsión, el derecho de piso, etcétera. Ellos ya no solamente tratan de someter a la autoridad que se elige, tratan incluso de decidir qué autoridad se elige, y eso estuvo clarísimo en las elecciones del 2021. Una participación cada vez más descarada de ellos. Una visión de Estado, diría, ese es el gran problema. Tenemos que ponernos de acuerdo, hacer toda una estrategia para que el próximo presidente o presidenta no le elija el crimen organizado, no le elija el narco. Imagínate del tamaño de lo que estamos hablando. Y sin embargo, el Estado mexicano le parece algo que no tiene que tratar, o más bien lo ignora. ¿Por qué? Porque cree que se va a beneficiar de eso, porque en 2021 se beneficiaron de eso, ¿no? A los abrazos, los criminales contestan con operación electoral a favor del partido oficial. Eso se vio clarísimo en el Pacífico y se vio clarísimo en las elecciones en Tamaulipas también un poco después. E incluso están las pruebas y se fueron a presentar a la OEA, etcétera. Esa participación puede ser mucho más grande todavía en 2024, y como tú lo dices, que ya hayan participado asesinando candidatos o precandidatos, eso ya nos debería poner un súper foco rojo sobre que ese es el tema. Pero imagínense que, porque
Yo les hablaba del agravante militarista que hay en este autoritarismo, pero no solo eso, también la participación del crimen es otro agravante, ¿no? Y eso se da en países como en Venezuela. En Venezuela la hegemonía del partido chavista lo dan con una bota militar de un lado y el crimen también está del lado del oficialismo chavista. Y eso me parece que se está reproduciendo en México y eso es verdaderamente preocupante, porque ¿quién protege a los ciudadanos? Si las autoridades están coludidas y le deben su cargo al crimen, ¿quién protege a los ciudadanos? Y lo estamos viendo, los ciudadanos se tienen que proteger a sí mismos porque la Guardia Nacional, que era la apuesta que se hacía para enfrentar el crimen organizado, la verdad es que está muy ocupada persiguiendo migrantes, entre otras cosas para extorsionarlos, y no lo digo yo, lo dicen los organismos de derechos humanos internacionales que cuidan el paso de los migrantes se tienen que cuidar del crimen que los secuestra y de las autoridades que los extorsionan, ¿no? Entonces, estamos en un país donde lo que no se encuentra es Estado de Derecho. Cada vez hay menos Estado de Derecho y eso hace que los ciudadanos estemos cada vez más en la zozobra. Y y el crimen, en lugar de... Porque todo el mundo se fija en las cifras de los homicidios. Sí. Pero esas cifras de los homicidios, que por cierto, la maquillan poniendo, porque está elevando mucho los muertos que no tienen, que son indeterminados. Sí, sin causa. Exactamente, los sin causa, los de otros delitos que atentan contra la vida, y esos crecen muchísimo para bajar los homicidios. Pero eso pudiera cambiar en un territorio porque lo controla un crimen. Pero ¿cuál es el problema? Que ese crimen tiene control territorial y entonces se empieza a imponer sus condiciones a toda actividad productiva de ese lugar. Cobra derecho de piso, controla la venta de pollo, de refresco, de cerveza, de todo. Se vuelve un poder fáctico tremendo que cobra impuestos, digamos, por cada obra productiva. Ese es el tema, que cada vez más territorios los ciudadanos o los habitantes están bajo el yugo criminal, precisamente por la inacción del Estado. Si se habla mucho del error de haberle dado palazos al avispero, aquí resulta que es peor haber dejado a las avispas que se desarrollen como quieran, ¿no? A las avispas que dejarlas libres y sin ningún tipo de control, y bueno, se están pagando las consecuencias. Cada vez más territorios más extensos de México son controlados por las organizaciones criminales y eso pues pone a los habitantes en una situación de vulnerabilidad impresionante. Si me preguntan cuál es el principal reto de la próxima presidenta, es recuperar el control del Estado mexicano sobre los extensos territorios que ya perdió ese asunto, entre otras cosas por el cálculo político de creer que de apostar a que esas organizaciones fuertes son un brazo político electoral también del partido oficial. Pero también, digamos, un tanto de omisión, ¿no? Un tanto pecando de omisión, porque justo en estos momentos el presidente no quiere hablar de cuestiones relacionadas con la inseguridad, porque tenemos, como tú lo decías, un presidente que está en campaña, un presidente que aunque no va a estar en la boleta, está yendo a hacer campaña. ¿De qué manera impacta esta situación, Fernando? Finalmente te lo preguntaría. ¿El hecho de tener un presidente en campaña nos resta un presidente en funciones? Tienes toda la razón, claro. Y por supuesto que informar sobre la violencia en el país no solo es el ejercicio de la libertad de expresión de un medio, sino el cumplimiento del derecho a la información del ciudadano. Pero es curioso cómo López Obrador dice que eso es hacer propaganda. No, lo que le molesta es que mostrar esa realidad más bien desmiente su propaganda, porque este es un gobierno de pura propaganda, de puro discurso. Lo que le interesa es la percepción. Hacer una megafarmacia en el centro del país concentrando medicinas no va a resolver el problema de la distribución de las medicinas, de la compra. Ese fue un error que cometió desde el principio y en lugar de rectificar, apuesta a la propaganda para decir, miren, esta es la farmacia más grande del mundo, este es mi compromiso con la salud, aunque en los hechos no esté solucionando el problema, porque él apuesta a que la propaganda sea la que se imponga y él tiene el megáfono más grande para decir, esta es mi versión de los hechos. Decían antes, un dicho era que se podía discrepar en la opinión, pero no en los datos. Estos vinieron a cambiar ese paradigma.
Ahora los datos también son cuestión de opinión y el presidente es el que tiene la opinión más fuerte porque la reitera una y otra vez desde su desde su púlpito, digamos, que tiene una fuerza comunicativa muy importante. Esa es su apuesta, ¿no? La percepción, y por eso le molesta que se sepa y hasta se enoja porque se hizo un escándalo internacional que hayan secuestrado 32 migrantes en Tamaulipas. Y cómo no, si es una gran noticia. Pero, y aunque reconoce que gracias a que fue un escándalo pudieron liberarlos, porque no es que los hayan rescatado, los liberaron los criminales. Sí. Y porque sus familias pagaron, dijo el mismo presidente. Exacto, después de haber recibido previo pago, los liberaron, pero se molesta de eso porque eso rompe su narrativa. Lo que a él importa, lo que él defiende a muerte son las palabras, no las personas. Si se pierden las personas son daños colaterales, él defiende su narrativa, porque él quiere que prevalezca su visión mítica, o más bien su visión épica de su transformación, sobre todo, nada más que yo creo que esa soberbia, eso de creer que se puede controlar la historia, dirigirla, adulterarla, etcétera, eso no lo pudieron hacer los dictadores del siglo XX. Stalin intentó por todos lados establecer su visión de la historia, eso está documentado, con todo el poder que tuvo y las décadas que estuvo en el poder, y en cuanto lo dejó, se cayó, ¿no? Y bueno, aquí tenemos un ejemplo más cercano que también cultivó con propaganda su legado, que fue Carlos Salinas, que llegó al final de su gobierno con una popularidad mucho mayor que la que tiene hoy el presidente, y apenas dejó el poder, se le vino abajo como castillo de naipes. Esa soberbia de creer que vas a controlar el juicio de la historia por tu propaganda usando los instrumentos del Estado, ese error de las dictaduras se ha venido abajo una y otra vez, pero yo lo siento que esa es la gran soberbia de este gobierno, pensar que van a controlar ese juicio y van a hacer que su narrativa prevalezca contra toda evidencia. Y no, perdón, este país no va bien y hay muchísimos indicadores que lo están diciendo, y creo que la gente lo está sintiendo, primero por la zozobra frente al crimen, segundo por la tremenda inflación, tercero porque están viendo la gran irresponsabilidad que hay sobre las decisiones que se toman en capricho. López Obrador nos vino a recordar por qué los mexicanos detuvimos el poder despótico que tenía el presidente, que era casi un poder, era una monarquía sexenal. Esa forma en donde se toman decisiones sin evidencia, tenemos una refinería en Dos Bocas que va a costar más del doble, que no ha refinado un solo barril y que ya estamos en la transición energética, además de que el negocio de la refinación es bastante magro y está ahí. Esa es una tontería. Otra es el Tren Maya, que no va a servir porque la gente lo va a dejar de usar porque ni siquiera le reduce el tiempo de traslado, pero ahí lo que iba a costar 125 mil millones de dólares ya está por millones de pesos, ya está por encima de 500 mil millones de pesos, ¿no? En los elefantes blancos se ha gastado más de 1.3 billones de pesos y no ha solucionado un solo problema. Y la saliva, que me perdone el presidente, la saliva no sustituye los hechos. Uy. Eso va a haber, ¿no? La aerolínea comercial militar que acaban de abrir, Rescatando Mexicana, va a quebrar, no tiene otra manera que quebrar porque van a trabajar con un déficit tremendo, ¿no? No son enchiladas hacer esas cosas, pero son caprichos del presidente simplemente para que se diga que él rescató la aviación estatal, ¿no? Fernando, pues ojalá y en esta oportunidad que tenemos en este 2024 a los ciudadanos seamos bastante reflexivos y bastante exigentes con quienes vienen a buscar nuestro voto, nuestra confianza, y busquemos más allá de lealtades, simpatías, antipatías, pues proyectos reales para este país que tanto lo está necesitando y para cada una de sus localidades. Te agradezco muchísimo que nos permitas platicar contigo. Gracias, Erika, gracias, Jonathan, y un puntito más. Lo que está en juego es el pluralismo. Vamos el cambio en este país y su rumbo lo tenemos que decidir pluralmente o solo un grupo. Este también es el tema. Un fuerte abrazo. Gracias, Fernando. Fernando Belauzarán platicando con nosotros, columnista de Excelsior, analista político, una de las plumas y de las voces más reconocidas en este país, conversando con nosotros.